en vivo. Excelente. Así que a todas las personas que nos siguen por Instagram, gracias por seguirnos en el análisis, como cada sábado de 2 a 3 de la tarde. ¿Qué tú dices, mi Boina? Tú te ves bonito, ¿vale? Lo mejor que tú tienes es como que todo te queda bien. Por lo menos lo que tú usas te queda bien. Tú sabes usar bien. Atención a la gente de Calvin Klein y a la gente de Nike. De Nike también. De Adidas, para que usen este modelito. Realmente, mi cuerpo, lo pueden usar para sus propagandas. ¿Tú no cuerpo ojo? No. Un cuerpo, Eso es lo que pasa cuando me quito la ropa. Bueno, pues nada, entrando en materia, por lo visto hay posibilidad de mucha lluvia en la capital. Ay, sí. El cielo está muy nublado, así que atención a las recomendaciones tanto de la ONAMED como del COE. Se ve que está bastante nublado y en algunas partes de la capital está lloviendo, así que vamos a estar atentos a las informaciones tanto del COE como de la ONAMED para tomar cualquier medida de precaución y evitar desgracias. Tenemos la forma de comunicarnos con la directora de meteorología, la doctora Gloria Ceballos. ¿Tú tienes Vamos adelante, un poquito más adelante. Hacer contacto con ella, o si no con el general Juan Manuel Méndez, porque se ha anunciado realmente una vaguada y parece que entre hoy y mañana habrá lluvia en abundancia. Bueno, eso sí, hay mucha lluvia, hay muchas posibilidades y el terreno hace ya mucho tiempo que no llueve así en grandes cantidades. El terreno no está tan saturado como en otras ocasiones, pero como quiera hay que tomar precauciones para evitar cualquier desgracia. Hay muchas personas que viven a orillas de cañadas y ríos y es mejor evitar, tomar cualquier tipo de medida para evitar desgracias. Claro que sí. Esta semana el acusado número 14 del grupo de personas encartadas en el expediente de Odebrecht, entonces llegó al país, se llama el señor Castellanos, Bernardo Castellanos. Ahí él estaba fuera del país cuando cuando la Procuraduría General de la República instrumentó el expediente. Contra él creo que no se dictó una orden de captura internacional por la Interpol, ¿o sí? Se dictó, pero no se ejecutó porque hubo, tengo entendido, algunos fallos procedimentales que no permitieron que se ejecutara realmente. Pero él, desde el principio que se abrió todo este asunto, dijo que estaba en Panamá y que estaba trabajando, dio su ubicación y realmente nunca se negó a responder exactamente. Simplemente que estaba en Panamá por asuntos laborales. Él estaba fuera de que sucedieran las órdenes de coerción y fue una persona que nunca dijo, no se distrajo completamente del proceso, simplemente dijo, bueno, yo estoy en tal sitio cumpliendo un contrato de trabajo, cuando yo termine el proceso yo voy al país y evidentemente parece que así sucedió. Vino el pasado jueves, el miércoles, tengo entendido, la noche y inmediatamente la Fiscalía, la Procuraduría procedió a llevarlo al Palacio de Justicia en un procedimiento porque había una orden de arresto tanto como para los otros 13 imputados que estaban aquí como para él también. Entonces se procedió igual que con los demás, o sea, se llevó a la Fiscalía, se hizo un procedimiento, se llevó ante el juez Ortega Polanco y realmente se dictó una medida de coerción que en este caso no fue prisión. ¿Y por qué el juez Ortega se contradijo él mismo? Eso fue ya mucho la atención ayer, pero ya evidentemente yo entendía que iba a ser el mismo procedimiento que con los demás, porque era el mismo expediente. El mismo expediente, entonces yo no sé cómo es que él valoró 9 meses, 1 año de prisión para los otros imputados. Entonces el señor Bernardo, que aunque él diga que estaba en Panamá cumpliendo no sé qué asuntos laborales, lo que sea, parecería que era una persona que tenía incluso hasta más posibilidades de riesgo de fuga que los otros, o sea, por lo que sucedió. Aunque él lo aclaró, pero como se dieron las cosas, parecería más vulnerable a cumplir con una medida de coerción como la que le puso el juez Ortega, que consistió en una garantía económica de 5 millones de pesos, creo. Porque realmente en los casos anteriores, en el grupo, que fue medida de prisión, o sea, había una presunción del juez o una suposición de fuga,
Sí, el peligro de fuga y por de eso obstrucción puso de la la justicia, medida de sí. prisión. Realmente en el caso de este señor, o sea, no estaba en el país. Si él quería fugarse, simplemente se iba por Panamá donde le diera la gana. Se podía ir a Asia, se podía ir a donde quiera y nadie lo iba a conseguir, obviamente. Pero supongo que le valió la medida porque él vino al país, o sea, no fue el Interpol que lo trajo. Él vino voluntariamente, cuando creo que terminó sus obligaciones laborales allá. Pero en el caso de él no hay peligro de fuga porque él viene. Pero ¿y la obstrucción de la justicia? Es que eso fue un disparate de parte del juez Polanco y lamentablemente tengo que decirlo porque aparte de que el juez Ortega Polanco es una persona que conozco en lo personal porque es periodista también, pero ¿cómo van a instruir? Si la van a instruir a obstruir la justicia, lo van a hacer de cualquier lado. Pero él fue que se lo hizo. Además, lo que yo te estoy diciendo no es que yo no esté de acuerdo. Digo, yo no tengo que estar de acuerdo ni en desacuerdo. No es que estemos criticando la medida además, de quien coerción tiene que velar por eso es el procurador. No, pero es que yo no se digo, obstruye la justicia. está bien, pero si el juez Ortega, Francisco Ortega, consideró, por ejemplo, para el caso de Víctor Díaz Rúa, para el caso de Ángel Rondón y para los casos de todos, incluido por ejemplo César Sánchez, que se demostró que está en un estado de salud delicado, entonces ellos podían obstruir la justicia, pero el señor Bernardo Castellano no. Digo es por la contradicción en la sentencia, en la medida, en la decisión que tomó el juez Ortega. Es que él no tiene coherencia en sus accionar, en sus decisiones. Puede ser, pero tomando en cuenta cómo se desglosó el expediente ya en lo que fue la Suprema, la Corte en la Cámara Penal que dirigió la jueza Germán. Quizás el juez tuvo la oportunidad de corregir algunos errores que emitió en la sentencia. Puede ser, o sea, eso es suponiendo, porque no estamos en su cabeza. Y evidentemente que sí, en el expediente mismo hubo muchísimos errores. O sea, fue un expediente que cualquier estudiante de Derecho lo hubiese derrotado completamente. Imagínate tú, unos veteranos abogados como tenían los imputados. Pero puede ser que el juez haya recapitulado y dicho, bueno, el expediente no vale la pena mandar a esta gente a prisión o esta gente realmente no va a hacer lo que el Ministerio Público teme que hagan, que es obstruir la justicia. Puede ser que haya pensado eso y tomar esa medida realmente, porque mira lo que pasó, o sea, todos para la calle prácticamente, o sea, se quedaron dos. Y me luce que pudo haber pasado eso. Que reflexionó mejor. Reflexionó mejor, tomó más. No tenía la presión mediática que tenía aquella vez, en aquella ocasión. Sí, no tenía la presión política tampoco, porque estamos hablando de que en aquel caso no solamente eran tres, eran presidentes del partido de la oposición, eran diputados, eran senadores, eran ministros y eran miembros del comité político. O sea, era una presión por todas partes que tenía el cuerpo Ortega Polanco en ese tiempo. Ahora no era tanto, incluso el juicio pasó muy rápido. No generó el nivel de expectativa porque que generaron. Como dicen los abogados, los presupuestos estaban ahí y eran los mismos para todos. Entonces, pienso que él tomó en consideración todos esos elementos y realmente son 7 medidas de coerción. Tomó las que tenía que tomar. Entiendo. ¿Qué te parece si vamos a la primera pausa comercial y cuando lleguemos, volvamos, entonces vamos a ir tocando otros temas de interés que esta semana? Seguimos en el análisis, nos pueden seguir también por Facebook y por Instagram. Ay, qué maravilla, así llegamos a más personas todavía, porque es que la era digital no tiene límites. Y mi boina también a la gente de Nike y de Calvin Klein, que no se deciden para modelo también. Ya volvemos. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios pero está rejuvenecido, para la comunidad. Estamos en vivo todavía. Sí. Ahora tenemos mejores condiciones. por Instagram. Instagram. Estas son las Y venimos
a la escuela con amor. Con la somos tarjeta florecidos. podemos trabajar Sí. tranquilos. Ay, gracias. Eso es la bueno. gente de Instagram que nos sigue. Sí, muchas gracias. No, lo que sucede es que ya- Los piropos que hoy he sido. Exacto, ya se fue de retiro para su campo por una semana, entonces vino renovada, cosas así, ¿entienden? Eso es bueno, despejar la mente. Estamos liberados emocionalmente, espiritualmente y eso. No, y desintoxicado, porque en el campo no hay tantos automóviles como acá. Exacto, se respira aire puro, Sobre todo, la comida es orgánica. Esas cosas. Cuidado con lo orgánico, ¿oíste? Sí. Hay mucha gente orgánica en esta vida, supuestamente. Hay poca diferencia entre orgánico y El inorgánico. Socialmente responsable. Señores, la gente tiene que tener respeto. Aquí no se quiere respetar a las personas. sobre todo los mayores. Cuidando ¿Quién ha dicho lo contrario? y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Ya. Mirando hacia el Otra vez, futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad, trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consulting. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Al aire. Bien, estamos de regreso en el análisis. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Síganos por unicarradio.net, por Facebook Live y por Instagram. Oye, te quedó bonito eso, Instagram, o sea, como que de Te fuera. estás muy emocionado por estar transmitiendo por Instagram. Yo te siento como... Sí, porque tenemos muchas personas también que nos siguen por esta red y realmente tenemos que ir expandiendo nuestro abanico de seguidores, porque hay muchas personas que no están en Instagram, o sea, de Facebook que no están en Instagram y de Instagram que no están en Facebook, y por lo menos tenemos que ir ampliando nuestro abanico de seguidores realmente. Yo quiero compartir con nuestros seguidores un tema muy importante y precisamente a propósito de la medida de coerción que dictó ayer el juez Ortega, que tiene que ver con el tema de la corrupción. Hoy el periódico El Caribe publica una información muy importante y que yo insto a todas las personas que puedan acceder a ese medio, tanto de manera física, pero también puede entrar a través de su página web, a elcaribe.com.do. Ahí hay hoy publicado un trabajo sobre la evolución de la percepción, o más bien de la percepción, no, de la preocupación de la población sobre el tema de la corrupción. Aquí siempre, si ustedes se fijan, gobierno tras gobierno, siempre ha sido un tema político. Lo han usado el que está en la oposición, siempre, por ejemplo, el profesor Juan Bosch le elaboró al gobierno del doctor Joaquín Balaguer y también creo que al Partido Revolucionario Dominicano, lo que ellos denominaban en ese momento, en el Partido de la Liberación Dominicana, el árbol de la corrupción, no, el álbum de la corrupción. Eso. Entonces ellos publicaban ahí, ponían personas que supuestamente estaban vinculadas a actos de corrupción. El expresidente fallecido hoy, doctor Salvador Jorge Blanco, fue condenado a 20 años de prisión por supuestos actos de corrupción. Decimos supuesto porque después se habló mucho de que era un tema de carácter político y que incluso el expediente después fue descargado y él declarado inocente de la comisión de ese tipo de actos. Pero el doctor Joaquín Balaguer, fue tanta la crítica que recibió de parte del doctor José Francisco Peña Gómez cuando hacía oposición con esa fiereza que lo caracterizaba y esa energía para llevar a cabo su labor opositora,
y del mismo profesor Juan Bosch, que para final de los años 80 y 90 estaba en su apogeo y dominaba, tenía mucho peso en el escenario político, pues Balaguer recibió tantas críticas que lo llevó a declarar que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes algunas estadísticas. Fíjense en lo siguiente. La Oficina Nacional de Estadísticas hace un estudio anual que se llama Encuesta Nacional de Hogares para Propósitos Múltiples. En hogar, lo que conocen el tema, se le conoce como la encuesta en hogar. Ellos la publican todos los años y ellos hacen mediciones sobre diferentes temas. Nosotros, le hablo de este trabajo que salió en el periódico El Caribe, que tomó como referencia las publicaciones oficiales, porque la ONE es un organismo oficial. ¿Cuándo midió la corrupción? Por ejemplo, desde el 2005, es decir, al 2017 son más de 15 7 años. Exactamente. Por ejemplo, en el 2005. No, 10 años. Son 12 años. 12 años. Que es un periodo bien amplio. Tomamos ese espacio de tiempo. Pero, por ejemplo, en el 2005, ¿ustedes saben cuál era la cantidad de personas que expresó que la corrupción era su principal problema? El 10.7%. O sea, ellos le preguntan, le hacen la siguiente pregunta: dígame sus 3 principales problemas, sin identificarte ninguno que tú lo identifiques. El 10% señaló la corrupción. En el 2007, en hogar vuelve a medir el tema de la corrupción. En el 2007 estuvo en el 9º lugar. O sea, en el lugar número 9 de los problemas que señalaron la gente, que sigue siendo entre el 10 y el 8%. En hogar no volvió a medir el tema, lo hizo de nuevo en el 2011, es decir, 4 años más tarde. En el 2011, el 8.2% de la población, de los jefes de hogar, respondió que la corrupción estaba entre sus principales problemas. Te estoy diciendo que entre el 2011 y el 2005 bajó 2 puntos de las personas que identificaron la corrupción como su principal problema. Cuando tú buscas las publicaciones que hace entonces en hogar, vuelven a medir el tema en el 2015 y una publicación que hace entonces un año después, ellos lo hacen en el 2016. Para el 2015 subió a 26.5% la cantidad de personas que identificó la corrupción como su principal problema. Es decir, subió 18.3% en solo 4 años. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Algo sucedió entre el 2011 y el 2015 que disparó el tema de la corrupción de esa manera, que llegó al 26%, lo que nunca se había visto. Entonces llama mucho la atención y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó durante esos 4 años que no ocurrió antes? Y citamos ya casos aquí de lo que tuvo que decir Balaguer, y en ese tiempo ocurrió la madrina del INVI, sometieron un grupo por el PM y hubo sometimiento de personal a justicia. O sea que aquí el tema de la corrupción siempre ha sido un tema de agenda política y de opinión pública, pero no había calado. O sea, la gente no lo identificaba como un problema. Ahora fíjate en este dato. En el 2015 el movimiento verde no existía. No. Pero tampoco había estallado el escándalo de Odebrecht a la dimensión que tenemos hoy. No, o sea que si medimos ese tema hoy, ¿a qué nivel estaría llegando? Estamos hablando que debe sobrepasar el 30, el 40%. Sí, se suman las estadísticas, o sea, si lleva el mismo proceso evolutivo. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si al 2015 no había un movimiento como el movimiento verde que reivindica
el tema de la corrupción y de la impunidad, y que sin eso llegó a ese nivel, a un 26%. Ahora tiene que ser mucho más elevado, porque es que aquí nunca había visto un movimiento que reivindicar el tema de la corrupción. Sí, pero yo, bueno, viéndolo desde aquí, desde fuera de la cancha, habría que también que tomar en cuenta que, o sea, el proceso del movimiento verde fue evolutivo, fue subiendo poco a poco. Me explico. En el 2012, cuando sale el gobierno del presidente Fernández, iniciaron lo que son los juicios populares en contra del presidente Fernández. Se hacían en el Parque Independencia, se hacían en la Lira, se hacían en diferentes puntos del país. Y durante un tiempo estuvieron muy de moda los juicios populares. La corrupción, que el presidente Fernández, esto, que aquello, que lo otro. Y tomó un cierto repunte el tema de la corrupción en el 2012, a partir del 2012. Si te fijas, son las mismas personas que hacían los juicios populares. Y lo del 12 y el 4% también es el mismo grupo. Es el mismo grupo. Pero a diferencia del 4% del grupo, era algo muy temático, que era ese punto de la educación, ese 4%. Que por eso porque estaba muy específicamente identificado con la demanda del 4%. Y que a todos caló de una forma increíble. Pero ya se cumplió el 4%, automáticamente eso se desaparece. Y de hecho fue así. Pero a partir del 2012, cuando sale el presidente Fernández, es que muchos grupos empiezan a hacer manifestaciones públicas en contra de la corrupción. Que se veía la sociedad, por así decirlo, la sociedad civil, como se llama, haciendo manifestaciones públicas en parques, en plazas, en muchos lugares, pidiendo el castigo a los corruptos. En los años anteriores, cuando tú mencionas a Jorge Blanco, cuando tú mencionas a los otros casos, en el gobierno del PRD, había manifestaciones, pero políticas, desde el ámbito político. No social, no social. No se veía a la sociedad en la calle pidiendo castigo, se veían los políticos dando declaraciones, haciendo cualquier tipo de manifestación, tanto sea en los medios como en cualquier otro lugar, pero eran los políticos. O sea, y obviamente quedaba todo el asunto político, pero a partir del 2012, cuando sale los movimientos Tejarto y ese grupo de multitud y esa gente, que salen públicamente, que ya no se identifican, por lo menos abiertamente, a agentes políticos, es que empieza la sociedad quizás a hacerse eco del asunto de la corrupción, de que hay que acabar con la corrupción, que hay que atacar la corrupción. Pero es a partir de ese momento cuando la sociedad empieza a empoderarse, como dice, me gusta mucho la palabrita, no sé por qué. Empoderamiento social. Pero a partir de ahí, por eso que quizás que el tema va subiendo, y tú lo mides ahora, con lo de la marcha verde, obviamente que va a estar por las nubes. Porque ya, aparte de que las redes sociales han catapultado enormemente lo que es el impacto de estas manifestaciones, porque cuando pasó lo de Jorge Blanco, cuando pasó los gobiernos de Balaguer, que hubo casos de corrupción, el caso de la Hidroquebec y esas cosas, eso obviamente no había redes sociales que catapultaran el impacto de esa demanda. Pero ¿cuál es el uso que tiene? ¿Cuántas personas usan las redes? Ahí obviamente estamos hablando de millones de gente, porque los dominicanos ahí estamos hablando de millones. No, está bien, pero por ejemplo, el uso del Twitter, que es la red social por excelencia para ese tipo de cosas, no llega a 1 millón de usuarios aquí en el país. Dice Pavel. Sí, el punto es que yo veo que ya los medios, es que ellos lo llevaron a la principalía del debate. Porque tú le estás usando, en Twitter quizás no tenga 1 millón, pero en Facebook, en Instagram, y eso tiene sus repercusiones. Claro, estamos de acuerdo. Hablando de ya, cuando tú lo sumas todas las redes sociales, estamos hablando de millones. Entonces, en esos tiempos no había ese modo de difusión masiva. Donde todo el mundo tiene el mismo derecho, puede expresarlo también. Recuérdate que ahora mismo hay un pugilato entre el gobierno, y los grupos sociales por quién tiene ¿cómo se llama? El Twitter, ¿cómo se llama? El trending topic. O sea, ya hay un debate solamente por eso. Yo estoy arriba, simplemente. En eso hay un debate. Imagínate tú hacia otro ámbito. De que yo estoy arriba en el trending topic. Hasta por eso se pelean ya. Y antes no existía nada de eso. Por eso yo entiendo que
esto de las redes sociales ha catapultado un poco más que la gente vea la corrupción Sí. como uno de Ayuda. los principales problemas. Bueno, esa observación que tú haces es muy valiosa, porque si ciertamente el movimiento verde toma como cuerpo, como formalidad en el 2017, no menos cierto es esa observación que tú has hecho. Entonces el tema lo mantuvieron vivo, esos grupos lo mantuvieron vivo, y también sucedieron muchos escándalos de corrupción que son de estas cosas que generan como indignación social. Sobre todo. Por ejemplo, el caso del senador Félix Bautista, que aunque la Suprema Corte de Justicia lo declaró un no al lugar en su caso, impactó mucho. Pero yo creo que más que eso, el suicidio del ingeniero en la OISOE, o sea, cuando hay una muerte y que tú descubres que esto ha sucedido porque hay una red de corrupción y que una persona llega a ese límite de cometer un acto de ese tipo, tiene que encender alguna llama. Claro. Tiene que encenderse la llama, tiene que despertarse el interés en la ciudadanía, en la gente, y en algún momento tú dices, ya no más, no podemos seguir así. Pues si fuera un ingeniero millonario, por ejemplo, de estas grandes constructoras del país, pero este pobre hombre, y encima de todo lo quieren engañar, pues era un ingeniero de esas multinacionales. Odebrecht, por ejemplo, un ingeniero de Odebrecht. Que 10,000 dólares, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, no sabía absolutamente a nada de ellos. Pero este pobre hombre, que 1 millón de pesos le estaba volviendo loco. Claro. Volviendo loco, literalmente loco. O sea, y aún así tú lo quieres engañar. Entonces ese hecho, que este señor haya tenido que llegar a ese límite de ir exactamente a las instalaciones de la OISOE, que además ha sido una institución que siempre ha tenido ese asunto, se ve como que ahí hay algo vinculado a la corrupción. O sea, ese es como el símbolo de sentenciaron hace poco a 4 personas. Exacto, de los funcionarios que estaban involucrados, que lo señaló. Bueno, de hecho, recuerden que este señor ha dejado una nota diciendo, o sea, fue algo que impactó demasiado a la sociedad. Eso fue muy parecido a lo de la primavera árabe. Exacto, o sea, ese señor tiene que que quemarse, o sea, inmolarse para que le hagan caso. Eso indignó a la población, indignó al mundo entero prácticamente. O sea, un infeliz tenga que quemarse, tenga que morirse para llamar la atención. Que la gente tenga que morirse para que puedan las autoridades tomar una medida. Sí, o sea, eso pasó con este ingeniero. O sea, tuvo que morirse para que se destapara este escándalo. Y que la gente despertemos. Fíjate que la verdad es que es algo para reflexionar, señores. Entonces, en ese tema, ¿qué hay políticamente, José Armando, hablando? Si los políticos elaboran sus estrategias en función de lo que la gente quiere, de lo que la gente pide y de lo que la gente no quiere, entonces yo creo que el tema de la corrupción, lamentablemente, o afortunadamente, mejor dicho, o correctamente dicho, incidirá en estas elecciones, así como los políticos en el 2012 se vieron obligados a firmar el pacto para aplicar el 4% del PIB a la educación. Yo creo que para el 2020 el tema de la corrupción será determinante. No solamente eso, sino que tú tienes ahora esto que sucedió con Odebrecht, o sea, tocan a todos los partidos. Se tocó al PRM, se tocó al PRD, se tocó al PLD, los reformistas a Chepa se salvaron, y habría que buscar mucho más a fondo por si acaso, pero ya hay una tacha para los partidos. Porque tú puedes decir, no, eso fue a Andrés que lo acusaron injustamente, eso fue a Rudy que lo acusaron injustamente, eso fue a Temo que lo acusaron injustamente, a Valentín, sí, pero a Valentín, a Tommy Galán, pero a los 3 partidos, o sea, no te salva a nadie. Algo está pasando, porque tú me digas a mí que en el hipotético caso que haya sucedido, que esa persona se le pueda demostrar que cometió un acto de corrupción, más nadie lo sabía.
Ellos son unos de genios. esa envergadura, temas de esa envergadura. Ellos son unos genios que pudieron hacer todo eso sin que más nadie se dé cuenta. Pues yo los felicito, simplemente los felicito si pudieron hacerlo. Pero realmente el tema de la corrupción va a incidir muchísimo. Yo creo que será Va a determinante, incidir muchísimo. determinante. Te digo que me sorprendió bastante ese hallazgo. ¿Tú entiendes cómo se disparó este tema así? Y cuando, aunque haya sucedido todo eso que tú dices, del 2012 al 2015, vamos a poner en ese lapso, no tenía la principalía que tiene ahora. No lo tenía. Ni Odebrecht había llegado al punto así de afectar al país. El tema estaba en Brasil, en otros países, pero todavía no había llegado a lo máximo. No, eso destapa obviamente por la situación que se da en Brasil. Exacto, pero que cuando se hace esa investigación de la que hacemos referencia, todavía eso no había impactado. Entonces se impactó. Definitivamente las estrategias políticas de cara al año 2020 tienen que estar vinculadas al manejo de ese tema. No creo que ningún político que no asuma una estrategia inteligente con relación a eso pueda tener éxito. Ellos tendrán que tomar sus asuntos, sobre todo porque hay situaciones internas que están dando, aparte del tema de la corrupción, tienen que enfrentar las situaciones de las candidaturas y tienen muchos escollos todavía en lo que es la ley de partidos. O sea, realmente hay que tener en cuenta que los partidos no lo van a tener fácil para este 2020. Exacto. Porque tienen que salvar primero el tema de la ley de partidos. Pero ellos la van a aprobar, la ley del partido. Lo van a aprobar, pero ¿hasta qué punto? Si el tema del financiamiento del partido se queda sin aprobar y tú le sumas el tema de la corrupción, bueno, señores, los partidos van a estar muy feos por la foto, porque entonces tú no quieres aprobar el financiamiento, sin embargo hay un escándalo de corrupción vinculado al financiamiento de los partidos, y ese es el tema que tú no quieres tocar. No, creo que ellos Va a estar difícil. yo siento que los partidos están actuando con inteligencia y parece ser que la ley de partido esta vez será aprobada. Mientras tanto, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y volvemos con otros temas de interés. A ver, afrontamos si es verdad. Así se pone hasta adentro, como que le bonito. De forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional, mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad, trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la Hoy seguimos avanzando en ¿Ese todavía te grabas una? para construir vidas Es que al que no te va a salir. de demanda de energía eléctrica. A ti no te va a salir. Te sale que te 4 horas Como yo veo a la gente que está iluminando el No, tienes razón. A mí se me dice que yo del país. seguro que en tu Instagram personal, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo lo ves en Instagram? La jornada escolar extendida asume por el qué sé gobierno yo. dominicano como una política Por Armando, por la representando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos José Armando mejores Polanco P. condiciones laborales y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros Polanco. hijos están seguros. ¿Ves? Así va por Ya la suman más de un José millón Armando de Polanco P. estudiantes que disfrutan en más de Armando Polanco P. 15 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad ¿A ti no te va a hacer? elabora la revolución educativa del presidente Danilo Medina. La educación es No, el no, otro no, lado no, de la libertad. Ahí tiene que ir ahora, amigo. Se ¿Tú lo ves ahí de frente en la pantalla Sí, también? en la pantalla sí yo lo veo. Educación. Respóndele a ella.
al aire. Bueno, Yanesi, escúchame que te interrumpa, tenemos muchas personas que nos están dando seguimiento por Instagram. Y gracias a todos por seguirnos por unicaradio.net en el análisis como cada sábado. Ay, excelente, gracias a nuestros seguidores. ¿Quién lo diría? Tú de Santiago Rodríguez para acá, para Loma de Cabrera. Loma de Cabrera. Somos vecinos, Santiago Rodríguez, un pueblo bellísimo, los invito a que lo visiten, pero mientras tanto yo lo que soy es de Loma de Pero Cabrera. tú te quedaste invitada para allá hace mucho. ¿Tú vas a ir de nuevo? Sí, yo he ido. ¿Tú has ido? Yo te voy a invitar de nuevo, pero esta vez Pero para eso que es- a una fiestecita. Eso es. ¿Quieres ir conmigo y Ariel, que está aquí en el país? Por eso yo te veo a ti tan sonriente. No seas así. Tan sonriente, llegaste al programa tan... Señores, esta mujer llegó con una sonrisa de oreja a La de oreja. siempre, yo siempre estoy feliz. Sí, pero ese sábado llegó más sonriente, y Yo- sépanlo todos, llegó más sonriente. ¿Por qué? Yo siempre estoy feliz, siempre hay motivos para ser feliz, para sonreír de la vida. A veces no son tan buenos, otras veces son buenísimos. Y es así, hay que ser feliz. Mira, y con relación a la postura que ha asumido el gobierno dominicano ante la crisis de Venezuela, ¿qué opinión? ¿Ha tú? asumido alguna? Yo no la he visto. Bueno, la de no asumir ninguna. Bueno, Entonces es una postura. Todo el mundo se ha pronunciado, la Unión Europea rechazó la constituyente de Maduro, ¿La qué? una constituyente que hizo. Yo todavía no me explico cómo es que Maduro es presidente de Venezuela. O sea, yo no me explico. Y lo único que me hace suponer a mí es que Venezuela está siendo gobernada por Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y por los militares. Porque no hay otra explicación de que Maduro siga siendo el presidente de Venezuela. No hay explicación lógica, a menos que sea un monigote como lo es, y que sean los militares que realmente estén gobernando Venezuela. Eso es lo único que yo puedo suponer, porque la situación de Venezuela es algo a veces que tú no sabes. Veo los diarios, veo los reportes, veo las informaciones que llegan. Incluso hoy vi ahora mismo que la fiscal fue destituida. Sí, eso O sea, la fiscal general de Venezuela, eso la era de esperarse, constituyente, era de esperarse. la constituyente que destituyó a la fiscal de Venezuela. O sea, los Para poderes que públicos, nuestros seguidores increíble. entiendan, es que la constituyente, lo que el señor Maduro y el sector chavista ha convocado es una asamblea constituyente que anuló la Asamblea Nacional. Entonces ya la Asamblea Nacional no existe en Venezuela, o sea, el contrapeso que debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para equilibrar el ejercicio democrático no existe. Entonces ese nuevo Congreso, o sea, la Asamblea Constituyente ha destituido a la fiscal general, que a pesar de ser del chavismo, se ha pronunciado y ha sido una de las voces que se ha elevado con más fuerza y con más autoridad para hacerle frente a la decisión del chavismo de instalar una especie de dictadura. Pero lo que yo no veo es ellos van a reformar la constitución que ellos mismos hicieron. Porque, Sí, porque ahora le conviene otra cosa. O sea, la constitución que está ahora mismo Es la de Venezuela, Chávez. la chavista. O sea, esa constitución que hizo Chávez y las modificaciones que hicieron fue todo en base al chavismo y le dio una fuerza al chavismo única. Pero ante las disparatadas que está cometiendo Maduro, por ejemplo, no se puede llamar de otra forma, ha ido perdiendo fuerza. Entonces, el pueblo tenía, por lo menos en los procesos revocatorios, tenía una oportunidad de salir del presidente. Y obviamente en esas elecciones de medio término que se realizan en Venezuela, y esos plebiscitos, son consultas, sí. esas consultas populares, eso lo establecía la constitución chavista, que obviamente era popular desde el punto de vista de Chávez, y así fue por muchos años. Y Chávez por eso pudo mantenerse 14 años en el poder, porque le dio al pueblo una forma de legitimar o no a sus gobernantes, en este caso a él, que fue lo que Maduro, bajo esa constitución. Pero ahora no, ahora el pueblo también ese mismo instrumento que le dio el chavismo lo está usando en contra del chavismo. Sí, y porque eso ya es no lo que le quiere, conviene. y eso es lo que quiere el monigote de Maduro quitar. Porque ahora el pueblo tiene la oportunidad de quitarlo, ahora van a eliminar todo eso.
O sea, van a reformar, van a tirar por el suelo todo lo que hizo Chávez. Básicamente. Ese es el punto, tirar por el suelo todo lo que hizo Chávez, que le dio al pueblo venezolano una forma de legitimar a sus gobernantes. Este señor, yo realmente no me explico cómo es que todavía está en Miraflores, en el Palacio de Gobierno de Venezuela. Yo no me explico, simplemente para mí lo único que me da a entender es que son los militares que gobiernan Venezuela ahora mismo. Y obviamente hoy amaneció militarizada lo que es la fiscalía. Sí, con la destitución de la fiscal Luisa Ortega, que además la inhabilitan para el ejercicio de cualquier cargo público. Dios mío, se han hecho muchos intentos desde la comunidad internacional para que Venezuela pueda encauzarse y salir de esta crisis que le ha costado tanto a ese pueblo y que ha sacado tantos buenos venezolanos. Mira, aquí tenemos una comunidad de venezolanos amplia, muy amplia, que han tenido que dejar su país por la crisis, porque no hay de nada, porque la vida simplemente no es viable. Sobre ¿Cómo todo, es posible esto? yo me sumo al coro de voces, como se dice, que le pida al gobierno dominicano que fue una oposición, porque así como lo hizo el gobierno de Venezuela con Haití, Que se mete con Haití, se mete con Haití, se mete con Venezuela, así como fue muy simpático salir el monigote este de Maduro a decir eso, y en contra del pueblo dominicano, así también nosotros tenemos que ponernos los pantalones y decir no a ese mamotreto que está tratando de hacerse en Venezuela. Como ellos fueron muy simpáticos con los haitianos, porque tienen una deuda histórica desde cuando Bolívar, está bien, ese es su derecho, ese es su agradecimiento al apoyo que le dieron los haitianos a Bolívar. Eso es la soberanía. Eso está bien, ellos lo pueden hacer felices. Un derecho soberano. Los haitianos, ellos tienen que agradecer a los haitianos por el apoyo que le dio a Bolívar. Perfecto. Pero así también nosotros tenemos el derecho de decir, como todos los organismos internacionales que están haciendo, no reconocemos ese mamotreto que está haciendo en Venezuela. Es nuestro derecho hacerlo como país. Como han hecho, como hizo la Unión Europea como bloque de naciones, como hizo Colombia, como hizo Argentina, como hizo México, como han hecho muchos países de la región que le han dicho no reconocemos eso. ¿Tú piensas entonces que el gobierno dominicano tiene que romper ese modismo Debe hacerlo. y pronunciarse? Debe hacerlo. Si es por el asunto de Petrocaribe, no importa, que lo hagan. Que lo hagan, porque total, ¿cuál es el beneficio? La gasolina subió ayer otra vez. Ay, sí, 5 pesos. Exacto. La gasolina tiene ya 3 semanas subiendo consecutivamente. O sea, ¿cuál es el beneficio? Como quiera ese petróleo hay que pagarlo. Que sea de forma más ligera, más blandita, como se dice. Pero como quiera hay que pagarlo. Además, esto, Maduro no le garantiza nada a nadie estando en el poder. Pues el tipo puede salir con cualquier locura o que el pajarito le diga algo otra vez. Pues nadie sabe si manda petróleo para acá, lo manda para el 6º punto cardinal, como ya se inventó un 5º. O sea, nadie sabe si lo manda para un 6º, se puede inventar otro, el del presidente, supuestamente. Pero eso yo creo que los venezolanos deben tomar una decisión. Ellos. Ese es su problema, que ellos lo resuelvan. Yo quiero, antes de casi terminar el tiempo aéreo, Queremos ver si podemos hacer contacto. Estoy intentando eso con la ingeniera Gloria Ceballos para que nos cuente cuál es el comportamiento que se espera del clima para este fin de semana y principios de la próxima semana. bueno, antes de llegar a hacer el contacto con la ingeniera Ceballos, me gustaría volver sobre el tema de las indemnizaciones a los empleados públicos. El MAP, que es el Ministerio de Administración Pública, insiste en que a los empleados que entraron a la administración pública a partir del 2008 no les sale indemnización, que sería el equivalente a la liquidación en el sector privado. Entonces, ellos insisten en que no les sale indemnización a los empleados públicos que entraron a partir de 2008. Obviamente, esto para muchas personas ha sido una gran sorpresa porque se le está avisando ahora. A nadie se le dijo cuando entró al sector público, por lo menos a los que entraron en 2008, mire, si usted entra a trabajar al Estado, no le sale cancelación, no le sale indemnización cuando sea cancelado. Eso es lo que está irritando a mucha gente porque no se le avisó.
no se le dijo. Y tú por lo menos puedes tomar la opción, bueno, yo empiezo a trabajar en el Estado, ¿sí o no? Porque tú después de 15 años trabajando en el gobierno, trabajando, ganando un sueldo mínimo, y que a fin de cuentas te salgan con que tú vas para la calle y no tienes ninguna indemnización, ¿qué va a pasar con esa gente? El Estado, a fin de cuentas, está mandando miles de empleados a las calles a trabajar de forma irregular en el empleo informal. Esa persona, cuando se enferme, el Estado como quiera va a tener que mantener, porque no tienen seguridad social, porque no tienen una pensión, porque aquí nadie aplica para una pensión. El Estado al fin y al cabo va a tener que mantener a esa gente, porque ni siquiera le garantizó, que al final de 15 años de trabajo tengan una indemnización, que puedan montar un negocio, que puedan hacer lo que sea con esos años laborales que le dieron al Estado. Sin embargo, el Estado sí defiende los derechos del empleado privado, porque hay un ministerio de trabajo. No tiene calidad ya para defenderlo. No, ya no puede, no tiene forma. ¿Y entonces, cómo le pueden decir a los empresarios que sí que tienen que indemnizar si ellos no si lo ellos hacen? no lo hacen? Lo preocupante es que vi al presidente que se reunió con el bloque progresista. Era un asunto meramente político, pero por ahí vienen cambios el 16 de agosto. Sí. Tienen que venir. Y esa reunión con el bloque progresista, hay muchos de ellos que no están en el gobierno. Y cuando esas personas las nombren en el gobierno, sea en un ministerio, sea en una dirección, se van a tener que cancelar porque van a tener que meter su militancia. Entonces, cuando esa gente empiecen a cancelar gente, ahora el 16 de agosto, si nombran a algunos de ellos, mucha gente va para la calle y se va a encontrar con la sorpresa de que no tiene un chele de indemnización después de haber trabajado en el Estado algunos 15 años, 10 años, 12 años. Entonces, el presidente debe ir viendo eso. Esperemos que sí, Desde nos ahora. vamos a confiar en la inteligencia que ha mostrado el presidente Danilo Medina para manejar los temas de protección a los derechos de la ciudadanía, no importa en el ámbito que sea, y los empleados del sector público no se merecen eso. Ahora sí vamos a ir. Tenemos otro día. Queremos hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hacer contacto con la doctora Bueno, Gloria yo Ceballos. voy a seguir apoyando a los sindicatos en su lucha. Si hay que ir al Constitucional, si hay que ir a la OIT, hay que ir porque es un abuso del gobierno y eso no se puede permitir. Exacto. ¿Qué es lo que tú estás promoviendo? ¿Qué es lo que estás promoviendo? O tú tienes, por ejemplo, 15 años aquí trabajando en Unicaradio.net, que tú seas del Estado, y ahorita te cancelan y tú no tienes un chile de indemnización. Okay. O sea, tú vas para la calle con el sueldo solamente que te ganaste. Eso no se puede. Si no ahorraste, te jodiste. Si cogiste tus vacaciones, te jodiste. O sea, tú te vas para la calle sin ni uno. Después de haber trabajado 15 Esa es años. la ley que están peleando. No, esa ley está allá. Entonces, estuve muy bien aquí a través, defendiendo los derechos del otro, pero los tuyos, ¿quién los defiende? Me comuniqué con la doctora Gloria Ceballos. Los tuyos, ¿quién los defiende los derechos? Ah, bueno, pues está bien, es que queríamos comunicarnos con ellos, somos periodistas. Es meteorólogo. Somos un programa. No, está bien, lo que pasa es que estamos ahora en vivo, un programa de radio, queríamos sacarla, pero imagínense, va a pasar la hora si ella está registrada. Está bien, gracias, muy amable. Generalmente. ¿Qué tú quieres, meteorología? Vamos a entrar a la página. Bueno, yo no tengo el número de ella, Eso yo es tenía el lo que número pasa. de uno de Eso es lo que ellos. pasa. Es difícil esto. Meteorología. Pues tú te vas para la calle sin ni uno, simplemente con una mano adelante y otra atrás. Entonces tú ves al gobierno defendiendo los derechos del empleado privado, que el código laboral, que no se va a mover la cesantía. Ajá, el empleado del sector privado, del sector público, ¿quién lo defiende? Ustedes que nos escuchan. Sí, yo te escuchando, hermano. No, a la gente que nos sigue por Instagram, ¿quién que nos escucha? O sea, no hay forma de defender los derechos del empleado público. Pues sí, Están allá, hay que en defenderlo. Blue. Seguiremos por ¿Ya aquí están defendiendo. pidiendo? Sí, ya están pidiendo. El
lugares, en el quinto piso, no, en el cuarto, donde estaban los... Yo te voy a llamar ahora que yo voy a tener el programa, espérate. No apareció, no. Al aire. Bien, señores, aquí estamos ya para la parte final de nuestro programa. Yo sigo fregado con esa vaina. Con esa vaina. Sí. Estamos aquí, esto es Estoy un fregado con público muy... La gente me Excelente. entiende, la gente Tu gente siente de cuando... Instagram, Sí, muy la gente, siguiéndote. muchos besos, muchas gracias, pero ellos saben cuando tú estás indignado. Y cuando a alguno de ellos le pase, este va a ser su espacio de que Claro que nos sí. pueden llamar, porque eso viene por ahí. Y esa bola de nieve va a seguir creciendo. Claro que sí. Y el presidente debe tomar una medida sobre eso. Sí. Mira, esta semana nosotros tratamos aquí el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados, pero el comité político se reunió y no pasó nada. Tú dijiste, y hay que reconocerte, que si el PLD quiere tener un espacio de confianza, debe ratificar ese acuerdo. Claro, Te porque felicito. muchas gracias, Te joven. felicito. Es que los acuerdos se hacen para cumplirse. Yo no puedo hacer un acuerdo con esta emisora de que mensualmente voy a pagar una cuota y le puedo decir que no voy a cumplir eso porque va a generar un caos. Entonces la ¿Cómo le gente- pagamos a David? No, exacto, con que mantenemos la La niña. Y así son todas las cosas. Es necesario cumplir los acuerdos. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana volvió a dar cátedra de madurez política con ese tema. El senador José Ignacio Paliza incluso lo escribió en su cuenta de Twitter, le dice a la oposición que se fije. Si creen que para el 2020 los PLDistas se van a dividir, están equivocados. O sea, ellos mismos están reconociendo. Y fíjate que cuando uno conversa con ellos así, de manera ya más directa, yo siempre se lo he dicho a ellos, digo yo, señores, ustedes, partidos de oposición, específicamente el PRM, Partido Revolucionario Moderno, tienen que establecer una estrategia de conquista del apoyo de la ciudadanía. No sigan haciendo planes con que el PLD se va a dividir para ustedes llegar al poder. Si ustedes siguen haciendo sus planes, ¿cuántos años tiene Leonel y Danilo peleando y reconciliándose? Ustedes saben que esa gente no son tontos, que son maduros, que administran bien la parte emocional de la política y le dan prioridad a la parte racional. Elaboren una propuesta. Vi una declaración del senador Calderón ¿De qué? que el PLD tiene que llevar al candidato que garantice las elecciones del 2020. Pues yo el que estoy de gane. acuerdo con él, el que gane. Aunque sea el presidente de la República. No, el que gane. Lo que yo te puedo Pero decir el a ti. presidente garantiza. Ajá, ¿y cómo tú lo sabes? ¿Cuál es su nivel de aprobación? Bueno, hay que modificar la constitución lo primero. A propósito de la reunión del comité político, ya queda orientación la seña. Hubo que algún enfrentamiento verbal en las reuniones con uno de los hermanos de San Carlos, con uno de los dinosaurios del PLD, que reprimió unos artículos. ¿Qué tú sabes de eso? No, imagínate que yo te puedo decir que hubo una discusión en esta ocasión y no se la darán siempre porque ellos tienen diferencias Pero políticas. uno de los hermanos de San Carlos, con uno de los viejos Robles, por así decirlo. Y de los que apoyan a René. Bueno, nos vemos, Dani, ya. Como tú. Nos vemos. Gracias, señores. Hasta el próximo sábado. Pues este espacio. Ahora sí, explícale lo que tú estabas